Buenos días, bienvenido a servicio dominical. Hoy está en 27º día, sexto mes, cuarto año de Chungilguk, el día 9 de agosto de 2026. Y antes de iniciar la palabra, vamos a leer los versículos bíblicos, Mateo 1:17, Juan 1:14. Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Son total 42 generaciones de Abraham que así llegaron a Jesucristo. Es la de pueblo Israel, que muy sencillamente mencionan Mateo 1:17. Juan 1:14 dice: en aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Entonces, es dos versículos, y también tenemos temas muy importantes. Hemos llevados que estamos a la condición de 40 días para la Madre Verdadera, que termina en el día 30. Entonces, hoy traigo estatus valor de la Holy Mother, la Madre Verdadera, a través de la gran epopeya Pueblo Leído Han. Entonces, y realmente que hemos llevado, ese tema es muy importante. Y conocemos bien, ¿no? Según dos versículos, la pueblo elegidos para enviar hijos unigénitos llegó 4000 años desde Abraham hasta Jesucristo para ser hijo unigénito. De igual manera, enviar hija unigénita en la planeta Tierra duró 4000 años en historia de Corea. Entonces estamos analizando detalles, algunos, si quieres, de la escritura, si puede digital pasarlo, quizás más adelante se la grupos y podría leer en detalles. Entonces, realmente, año pasado, semana pasada, en domingo pasado, hablamos nosotros que caminemos romería espiritual, ¿no? Celebrando romería que han llevado pueblo católico, que millones de personas que caminan hacia Cartago, de igual nosotros que llevemos una romería espiritual y que analizamos un poco de serie de preguntas relacionadas a temas. Y en ese sentido, si llevemos tres cosas, tiene que mencionarla, ¿no? Y que el ser humano siempre, que mejor cosas uno se deciden. Segundos, el ser humano está siempre que hay que considerar hay mundo espiritual. Existe la vida eterna después de la muerte. Tercero, está ahí dos propósitos duales, propósito individual, propósito colectivos. Tiene que decidirla cuál es realmente bueno para mí. En ese sentido, si analizamos un poco de estos temas y para romería espiritual. Amados miembros, la semana pasada comenzamos con fuerza tomando la determinación de emprender una romería espiritual para proteger a la Madre Verdadera, yendo más allá de la romería de Cartago en medio de nuestra actual crisis providencial. Hoy, en nuestra segunda sesión de la serie de agosto sobre la Holy Mother Han, exploraremos la gran epopeya como el Padre y Madre Celestial ha preparado a pueblo Han, pueblo coreano, para enviar a la Madre Verdadera a esta tierra. Y al comprender realmente la historia, sentirán en lo profundo de sus corazones cuán grande es el fruto providencial que representa a la Madre Verdadera a quien asistimos. Y anterior versículo vimos, ¿no?
durante de preparación para mandar hijo unigénito. No sabían muchos aquel tiempos que han vivido junto con esa generación, 42 generaciones hasta llegar a Cristo. No tenía imaginación quizás, ¿no? Para llegada del gran día que ocurriría en esa manera. Nunca pensó, y ahí vino y a la gente quizá trató, hijos unigénitos quedaron crucificados, ¿no? Ese sentido, la historia de la península Corea no es una simple historia humana, es la epopeya del pueblo Han, que han sido guiados por la divina providencia para cumplir la anhelada esperanza del Padre Madre Celestial. Para hacer realidad la salvación de la humanidad, el ideal original de la creación, el Padre Madre Celestial eligió al pueblo Han en Oriente como su pueblo elegido, así como eligió al pueblo de Israel Occidente, como vimos, Mateo 17, 1 a 17, 42 generaciones desde Abraham hasta el Cristo. Juan 1:14, la gloria del Padre, la gloria de la Madre, de manera que todas las generaciones que vimos los dos versículos que han preparados. Obvio, Padre, Madre Celestial, Dios querían enviar hijos unigénitos, hija unigénita, aquel tiempo, ¿no? Mismo, preparativos. Pero no sabemos por aquello puede fracasar, porque no depende de aceptación de hijos unigénitos, puede ser fracasar. Entonces, hicieron unos de la secundaria segunda opción, alternativa, que llevando a paralelamente de creciente de pueblo elegido de Israel, judíos, y después paralelamente que llegaron del pueblo coreano Han, ¿no? Que pueden entender de esa manera. Entonces, podría ver nosotros como tal forma, durante ese cielo de 4.000 años han preparado minuciosamente al pueblo Han desde hace 4.000 años. Originalmente Corea, en coreano dice 대한민국. Es originalmente de Han. Han es el apellido que está en Han. De es grandes. Gran Han. Originalmente Gran Han. Min국 es el país democrático. País democrático Gran Han. Es el pueblo nosotros coreanos que mencionan Corea, 대한민국. Así la escriben entonces. En ese sentido, la ideología fundamental de Gojoseon, antigua de Corea, eran Hong-ik-ingan, devoción al bienestar de toda la humanidad. Eran precisamente la voluntad Padre Madre Celestial, quien ama a toda la humanidad. Basado en esta filosofía, el pueblo Han mantuvo una identidad única y floreció en una cultura amante de la paz durante milenios. Vivieron un profundo orgullo de ser Joseon, ese de descendencia del cielo, y personas originarias del cielo. Cada año ofrecían rituales al Padre Madre Celestial, presentando sus primeras cosechas, y vivían una vida de asistencia, vistiendo ropas blancas que simbolizan la pureza y la paz. Incluso en medio de invasiones extranjeras, el espíritu de proteger de su tradición como el pueblo de ropa blanca, defendiendo la justicia y la autonomía nacional. Fue un exquisito terreno espiritual que el cielo protegió para recibir al Mesías y a la hija unigénita que vendrían a esta tierra en el futuro. Especialmente en la cultura y los mitos del pueblo Han están profundamente arraigados elementos que anhelan el abrazo de la Madre Celestial, perdida por la humanidad.
La leyenda de la abuela mago, la unidad deidad que crean y nutren la vida o de la princesa Bari, que a pesar de haber sido abandonado, trajo el agua de vida para salvar a sus padres, muestran la preparación espiritual del pueblo Han, esperando la manifestación de una deidad femenina, la Madre Celestial. Para el nacimiento de la hija unigénita, el Padre Madre Celestial separó, estableció un linaje especial, y de este es el clan Cheongju Han. Han es apellido, lugar de originario lugar se llama Cheongju. Entonces apellido siempre hay diferente originario pusieron ahí la unificación. El mismo apellido a veces ponen así de esta manera. Ejemplo, Parquero quizás puede ser Alaujel, como tipo así en Corea mucho tenían. Aunque sea el mismo apellido que tienen, pero diferentes ramificaciones puede casarse. No tienen problemas. Por eso apellido Kim tiene muchos. Dentro de apellido Kim en Corea puede haber casi 8 millones o cerca, debe tener 10 millones apellido Kim, pero originario diferentes ramificaciones. Entonces, en caso de recuerda, antes de Reverón Chung-Soo Kim, eran de la Kim, apellido su esposa también Kim, pero diferentes ramificaciones. Entonces puede casarse. Si mismo ramificaciones no te dan a casarse en Corea. Entonces ponen así Cheongju área, lugares, Han. El fundador del clan Cheongju Han eran Han Lan, que fue considerado un ser sagrado que descendió de los reinos celestiales con la misión de salvar al mundo, y este clan ha mantenido una firme identidad histórica de ser hijos con una conexión especial con el cielo. La madre verdadera vino precisamente a través de este linaje elegido de él, que el cielo ha preservado de manera inmaculada durante miles de años. Realmente podrían ver esa vez. Y yo creo quizás la leyenda de cada tribu, apellido tienen magnífico, no creo quizás solo de de apellido Han, Cheongju Han. Cada uno tiene, creo ustedes quizás puede ver su apellido también tienen, y originario, inicio eran muy grandes que logro que hizo, ramifican para darle un apellido. Normalmente así es las cosas. Y todos son así, en Corea también mencionan de apellidos. Entonces, puede ver, al llegar a la era moderna, el cielo hizo que el cristianismo echar raíces profundas en la península coreana. Porque la península coreana, que inició antes de un tiempo de cultura budismo, que gobernó 1000 años. Entonces, original budismo salieron ¿dónde? India, ¿no? Buda era un príncipe de reino hindú, que prácticamente ahí no grandes que es India, hoy en día sí hay un budismo, pero muy poca. Hinduismo, otra rama más fuerte, ¿no? Y pasan China era una cultura milenaria, también gobernó budismo, y obvio después de todo eso de la cultura como comunismo quizás quedaron destruyendo, ¿no? Por una manera de gobierno colonial comunistas que pueden. Y después llegó Corea hicieron estos, y Japón también se está de una manera cultura. Después de más de 500 años, confucianismo gobernó más cercana. Entonces, después de abren ya ahora cristianismo preparando terreno para que puedan, nacieran hija unigénita. Al llegar a la era moderna, el cielo hizo que el cristianismo echara raíces profundas en la península coreana. El pueblo Han, que buscó el evangelio por sí mismo, incluso antes de la evangelización de los misioneros occidentales, sentó una base espiritual
ardiente para recibir a la hija unínita a través del derramamiento del Espíritu Santo en el gran avivamiento de Pyongyang. A pesar de severa persecución durante el periodo de colonial japonés, iglesia guiada por espíritus, liderada por las mujeres como Kim Song-do, Ho Ho-bin, y caminaron el doloroso camino de la cruz mientras recibían revelaciones de que la cena de boda de Cordero se llevarían a cabo en medio del pueblo coreano. Sobre este fundamento espiritual, la abuela Cho Mo y Hong Sune Demonim, madre de Madre Verdadera, caminaron un camino de fe absoluta a través de la iglesia de la Nueva Jesús, la iglesia Santo Señor y la iglesia del vientre, preparándose incansablemente para dar la bienvenida al Señor de la segunda llegada. Porque antes de hicieran que podrían tres fundadores de una grupo de espiritualistas cristianos que gobernaba, ellos recibían revelaciones y directamente mayoría son relacionados a pecado original, comer frutos de prohibidos que mencionaba Génesis, ¿qué significaba? Entonces, ellos recibieron revelaciones de fornicación, adulterio, cometió error en el jardín de Edén. Y también para resolverla estos, y también ellos prepararon, Mesías no debe morir de esa manera, ellos recibieron revelaciones. Entonces, revelación recibió una de ramificaciones, ellos preparaban la vida de Jesús que vieron, realmente más triste la vida llevaba el ser humano que nace aquí por el planeta Tierra. Desde nacimientos hasta muerte, que llevaban nada, entonces una de ellos preparaba ropas. Desde bebés recién nacidos, todas las edades que necesitaban ropas, preparó todos. Y donaciones que hizo, porque Jesús que viene nuevamente, no debe esta vida poder llevar. Entonces, eran condición de sinceridad, eso llevaban a esa manera. Y después ellos recibían comunes, diferentes agrupaciones el Señor de la segunda llegada vendrían a Corea. Eso es entonces absolutamente tenían esa preparación. Entonces, esa manera ellos hicieron, y también abuelas quizás entendían esas agrupaciones también iba allá, porque aquel tiempo, década 20, 30, eran muchas agrupaciones, tenían buenos oradores de la palabra. Entonces, que oradores daban sermones fuertes, entonces todos las sanaban enfermedades, todos en Corea del Norte, en caso de Pyongyang, ocurría mucho ese fenómeno. Entonces, alguna gente tiene conocer más de la verdad, alguna palabra, sentirse el Espíritu Santo, sentirse la movida del mundo espiritual. Entonces buscaban esa agrupación para oradores fuertes. Entonces, obvio, la abuela Cho también, que es abierta, podrían allá, perseguían, y junto con su hija de un Demoni, ¿no? Madre verdadera. Así mucha gente iban. Entonces, tendencia todavía nosotros creo quizás década 70, 80, muchos lugares quizás hacían mucho reavivamiento, una palabra, un seminario tipo de índole. También nuestra iglesia también hacían esto, invitar a la gente, llegaban solo gente, solo nada volantearla y podrían llegando a esa onda para escuchar la palabra, ¿no? Oradores que aunque no pertenecieran a esa agrupación. Ese sentido es como tipo, así prepararon terreno de 3 generaciones. Pues sobre este base de devoción pura y llena de lágrimas de 3 generaciones que en 1943 finalmente nació la madre del universo, la madre verdadera, hija unigénita, a quien la humanidad había esperado durante 6,000 años. Ese sentido, y realmente nace aquí en la tierra, que es la madre verdadera.
Para proteger a esta isla uniénita, el cielo movilizó a las fuerzas de la ONU de 16 naciones durante la guerra civil de Corea. Y bajo esta protección de sangre y sudor, la Madre Verdadera creció y a salvo como la inmaculada y pura hija del cielo. Realmente la situación en 1950 década es muy difícil la situación. En 1945 quedaron a libertad colonia japonesa después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Rindió Japón, entonces Japón fue y vienen dos representantes de las grandes colaboraciones con guerra de Segunda Guerra Mundial. Sería representación de Naciones Unidas de Estados Unidos, liderando, cabezando, y Unión Soviética, que estaban también tenía intenciones, ¿no? Oscuras, su ideología, y convertido la comunismo, ellos ocuparon Península Corea, dividiendo paralela 38, norte, desarmar a japonesas, vinieron Unión Soviética. Paralelo 38 sur, debajo de ese paralelo 38 sur, y vinieron de Naciones Unidas, a pesar de los Estados Unidos. Eso que eran desarmar de las colonias japonesas para tenerla. Pero al final, como es de políticas, decisiones, quedaron como divididas dos la paralelo 38 y 1950. Que 49 hicieron una doctrina de quizás cada país, se llama Nixon, mencionaba de Truman, hicieron dejaron de una línea de fuera de Corea no va a defender, sino de Japón. Entonces Corea lo invadió, una oportunidad para unificar un solo Corea bajo ideología comunista. Entonces ocurrió guerra ya de esa manera, ¿no? Entonces, Corea del Norte, muchas gentes que vinieron refugiando, ¿no? Creencia de ideología, no dejaban comunismos, oprimían. Entonces, la Madre Verdadera también quedaron para bajar, y guerra civil de Corea para proteger, ¿no? Quedaron casi Corea un mes casi tienen de la paralelo 38 hasta último de península más sur, casi 400 metros son de la distancia, 450 metros de distancia de paralelo, casi 500 metros, kilómetros. Se puede entender entonces nosotros que casi cruzada línea recta de Pascua, Peñabolanta, Canto más o menos 500, ¿no? 500 kilómetros por ahí. Entonces invadió, y supongamos invadirla un día de 25 de junio de Peñablanca, Nicaragua, vienen, un mes se llegan a casi se quedan nada más a Pascuano. Un mes, pasar todo tropa de Corea del Norte llegó. Durante un mes duró, nada más. Bien, defendiendo, bien preparado ellos, estaba en intención, una vez vinieron llegaron. Ahí se decidió meter Naciones Unidas, ahí revanchas vienen quedaron al contrario, Naciones Unidas, después de la involucramiento como final de julio de 50, un mes, vienen de subirla. Se pasó 38 para 500, casi 400 kilómetros subió, y de más 400 kilómetros iba arriba, se quedaba un poquito. Ahora fronterizo de China quedó como tal forma. Casi durante 2 meses, se fue 1000 kilómetros subió, Naciones Tropas Unidas. Casi unifica, pero viene involucramiento chino. Entonces quedaron otra vez, bajaron guerra de involucramiento en la China popular, que viene. En aquel tiempo no era armamento hoy en día masiva, ¿no? Se matan masivamente. Aquel tiempo no tenían eso. Si tuviera aquel tiempo, quería utilizar bomba atómica. En China pidió alguno, porque pongamos 2 bombas ya terminan China también.
Algún general dijo, no, recientemente 45 utilizaron, no eran humanitaria, humanismo. Eso no pueden utilizar, no utilizar. Aquel tiempo. Pidió que echaran 2 bombas para terminar China ya. Se desaparece. No metan más, porque aquel tiempo no han desarrollado bomba atómica. Sí. Pero no decidieron estos y vinieron las chinas. Chinas ellos usan la vida. Uno muere, va a otro, así. Acabar bala con vidas. Contra así va a ir. ¿Millón de bala o que vamos a millones mandan para tropas? Así eran su estrategia se llama. Así pasó, otra vez viene en 38. Desde ahí 51, inicio de 51, quedó otra vez en mitad para leer 38. Así duró 2 años de guerra. Ese lugar, ese mismo lugar donde estaba antes, fue dividida. Y después cesó. Llegó con el pacto de César. No hubieran Naciones Unidas, no metieran la guerra civil de Corea, ¿qué hacen? Ya se acabó. Comunismo no van a hacer el cristianismo, ¿no? Alguien que tengan a mí misioneros, tienen que trabajar subterráneo. No pueden hacer, ¿ve? Proteger únicas. Por eso hacen milagros. ¿Por qué? En involucrar a una tropa de Naciones Unidas, un lugar, ellos hacen de votación. Pero muy importante, 5 países de también seguridad del mundo están. Estaban, esos 5 países, estaba Unión Soviética. Ellos no sé, no, ellos dijo uno de 5 votos, no, yo no, ahí no va a ir otro. Pero ellos no sé, quizás no votaron, no estaban ausentes y ya se quedaron, votaron de 4 países de acuerdo y quedaron general. Posiblemente pensaban unificarían, ¿no? Porque no prepararon nada los surcoreanos y económicamente todo no tenía armamento, entonces posiblemente ya terminan. Procesos de llegadas terminarían que eran ya unificadas antes de llegarla. Así una tienen anécdota en conclusiones, realmente tiene una protección, ¿no? Tienen ahí para involucramiento de muchos. Quizás humanismo, ¿no? Raciocinio no entiende. Aquel tiempo dice, bromeaba, dice que un representante de Unión Soviética y tenían, que gana de unidad se fue por eso, no sé, hasta que decían por eso, no, ellos dicen no puede enviar a tropas, pero sí quizás no estaban a su voto, he recibido aquel tiempo. Eso es de la historia a veces, pero única podría entender para proteger a hija unigénita, ¿no? Hermanos y hermanas, a través de la histórica cena de las bodas de Cordero, la Santa Boda en 1960, el Padre verdadero y la Madre verdadera finalmente se manifestaron como los padres verdaderos de la humanidad. Este fue un milagro cósmico en el que se restauró el ideal de la creación que la humanidad había perdido después de la caída. La Madre verdadera junto con el Padre verdadero ha dedicado toda su vida a frenar la amenaza del comunismo y a liderar un amplio movimiento de paz interreligioso e internacional. Especialmente después de la ascensión, fallecimiento del Padre verdadero, ya celebramos ese fin de mes, ¿no? 14º aniversario de fallecimiento del Padre verdadero Reverendo del mundo. Y después de la fecha 2012, ¿no? Incluso enfrentando un entorno tan severo como una tormenta de arena en el desierto, la Madre verdadera avanzó sola, proclamando un avance sin pausa. Al proclamar el día de la fundación en 2013, abolió Cheonilguk y finalmente ofreció ante el cielo el firme establecimiento de
este reino de Dios sobre la base victoriosa de la restauración de 7 naciones, 7 órdenes religiosas. Ahora, la Madre Verdadera está liderando en vanguardia, liderando vanguardia de la providencia Asia, ¿no? Está en ceremonia entrada Chonil Santo en el Chonongu, en Palacio Central, para asistir Padre Madre Celestial en la tierra. Por eso realmente domo, como vemos, domo de allá, de la proclamación Día de la Fundación 2013, serían un domo comparan 7 pilares, ¿no? Columna pilares serían 7 naciones representativas, 7 órdenes religiosos, 7 continentes que han apoyado, que completaron la condición y abren Palacio Chonon en Santuario Chonil, donde Hanuel Bumonim pueden venir. Pero realmente necesitamos no solo de la templo, sino de templo vivientes, dependientes. Jesús mencionaba, somos nosotros, ¿no? Familia bendecida, familia Chambo tiene que convertirnos, templo substancial, Hanuel Bumonim puede morar. En ese sentido, amados miembros de Costa Rica en la región Centroamérica, la Madre Verdadera a quien asistimos no es simplemente una gran líder de una denominación religiosa. La Madre Verdadera es futuro definitivo y glorioso, forjado por los 4.000 años de epopeya del pueblo Han y los 6.000 años de la providencia y salvación de Dios. Ella es el Espíritu Santo sustancial, la Holy Mother Han que abraza con verdadero amor esta humanidad sufrientes. En ese sentido, y podría entender, por eso la Biblia dice, ¿no? Una parte, otras personas cometen error, pueden hay perdón, hay oportunidad. Pero si contra Espíritu Santo, no hay de atrás. Porque conocemos bien, ¿no? Comete error contra Hijo unigénito Jesús, se cambió. Pueblo elegido. Antes pueblos judíos eran cristianos, pueblo elegido que continúa. Hay oportunidad. Aunque 4.000 años de preparativos, Hijo unigénito, obvio, pueblo Israel, 2.000 años durante cuántos murieron sin tener país. Hoy en día están como así luchan, ¿no? Y ahora ejercen más que de uno, ¿no? Para realmente. Toda la guerra Medio Oriente que vemos nosotros involucrado Israel, ¿no? Al lado bien torta Donald Trump con Israel. No debe meterla originalmente, pero ya metió. No puede ni inicio guerra y ni puede retroceder. Ese es el problema, ¿no? Hay muchas cosas, no debe. Porque originalmente Israel no está en esto, ¿no? De llegar a ellos paz, nada de eso. Más allá están ejerciendo la situación y después de que tenerla, ¿no? Segunda Guerra Mundial, 1948 se fundan, ¿no? También Israel, hoy en día que tenemos nosotros, ¿no? Al mundo, sí, todo están promovidos por Israel, que están involucrados los judíos, ¿no? Todos los países. En ese sentido, cuántos sacrificios, solo de la tiempo de nazis, que esas 6 millones, ¿no? Se murieron, siendo Israel. Pero, ¿cuál es esa lección aprendida primero, hijo unigénito? Si realmente yo hago bien con llegan hijo unigénito, no hay una generación que estoy haciendo bien. Se han hablando 42 generaciones. Detrás de todo que han entregado como hubieran, yo quedan bien Jesús, hijo unigénito, hubiera 42 generaciones, duplican 42 veces. Yo tengo una ganancia, una favor a Jesús, multiplica 42. 2, ¿cuánto es? 84. 3 favores hace.
Por eso Jesús mismo menciona eso al principio. Si alguien, quizás usted mandan, usted testifica mí, entonces esta persona recibe un vaso de agua, no perderá el premio del mundo. ¿Por qué? Aunque mi representación, ese rey hablando, el mérito de era se llama. Pero al contrario, desfavorece uno, menos uno, quitan una cosa de Jesús, multiplica 42. Dos, tengo que, no solo Jesús, sino viene su padre, su abuelo, todo pueblo, mundo espiritual viene para cobrar. Eso se menciona. Esas reacciones que han hablando con que pasó pueblo judíos, que el tiempo crucificar, muy sencilla persona, ¿no? No tenían. Jesús que estaban, andaba calle. Significa indiente de calle. Se agarró, que tenía su agrupación a alguna gente, se crucificó. No solo murió Jesús el tiempo de hace 2000 años, no única persona crucificada él. Diariamente muere, ya está programado alguien que era sentenciado por muerte. No solo de Jesús, pero Jesús, ¿por qué cambian 2000 años después aquí en el planeta? Una persona no tenía nada. Insignificantes. Tenían esos principios que representan. Aunque nadie daba aprobación al Hijo único. Al contrario, decía mi padre en insulto a la religión judía. Insulto eran. Los judíos escucharon y el indiente dice mi padre y que mi Jehová, él diciendo ese hijo. Somos nosotros ese Señor habla, pero están insultando, por eso mataron crucificado. ¿Ve? Nadie de acuerdo él es hijo único. ¿Quién solo acuerdo? 41 generaciones, ya saben, y Dios. Satán saben también. ¿Esos sentidos? Hoy en día, hija unigénita, obvio. ¿Quién sabe? Ella solo le proclama. Entonces puede decir. Pero sí, quizá preocupación uno, ¿no? Ese 4000 años de preparación, ¿y quién? ¿Recibirá mérito si hacen favor a ella? 4000 años, hubieran todos los años que hicieran favor. Pero no, ¿qué ocurre en última? Eso se menciona, por eso Biblia menciona, no hay detrás, no hay oportunidad. La cosa, ¿ve? Ese problema no es de otras personas. Después, el ser humano, yo di antes, semana pasada, ¿cuál es? El ser humano quiere hacer buenas cosas, beneficioso uno. Por eso el ser humano, saben, después yo hice cogerla ese agua, solo agua. ¿Alguien le gusta soda gaseosa? Oye, Oscar Barquero, yo soy agua, él es, ¿por qué Coca-Cola? Yo cogí eso, me dio, pero él da Coca-Cola. Entonces compara, eso aquello es bueno, yo me gusta Coca-Cola, yo soy adicto a Coca-Cola. Alguna gente, otra gente dice, eso no sirven, pero ¿por qué? ¿Quién está juzgando que es bueno o malo? Yo soy mismo, mi conciencia sabe, ¿entiende? Mira, menospreciado a mí, maltrataron ese grupo, mira, me dio agua y Oscar dio Coca-Cola. Y todo el mundo tiene Coca-Cola, ahora yo solo agua. ¿Qué ocurre? ¿Quién está haciendo? Su conciencia. Cuando va al mundo espiritual, conocen, cambia versión. Oye, ¿no tuvieran como Dios alfa y omega? No se cambian su valor estándar, pero el ser humano cambia. Su conciencia no perdona. Eso se llama, el ser humano quiere hacer buenas cosas, quiere hacer ganancia, pero no ve, es su artículo, norma, está después se da cuenta, después de el mundo espiritual, eran valiosos. Yo hice así daño. Entonces, ¿qué hacen? Nadie no dice no perdonan, dice sí mismo no vergüenza, mira.
No. Nadie se hace. Su conciencia sí hacen. Remordimientos se hacen, echan juegos más favorables. ¿Ve? Si son así sentidos que ayudan al ser humano, se hacen. Su conciencia. Comparativas. Conocen cuál es mejor, malo, y se da cuenta. Ayer eran buenas cosas, hoy es malo. Esos días dice, antes era muy malo sal. Ahora diciendo médico dice, no comen sal, por eso tienen enfermedades. ¿Qué es esto? ¿Entiende? Antes eran malditos, ahora esa sal eran benditos. ¿Entiende? ¿Qué es esto? ¿No? Ve. Ese sentido puede entender nosotros, ¿no? Entonces, el mundo, en su ignorancia, aún no conocen este valor monumental y por lo tanto malinterpreta, persigue y coloca a la Madre Verdadera en la cruz de los tribunales. Pero nosotros sí lo sabemos. Sabemos que detrás de nosotros están obrando el poder, la providencia de Padre, Madre Celestial, quien nos ha preparado todo durante 6,000 años. Siéntanse profundamente orgullosos. Unámonos de todo corazón con la Madre Verdadera, quien es el centro de esta gran providencia, y convertámonos en familia Chombo, familia de tesoro del cielo, substanciales, que transmiten la luz de amor verdadero y el Hyojan, corazón filial, a nuestro prójimo. Oro fervientemente en el nombre de Padre, Madre Celestial y los Padres verdaderos, ¿para qué? Durante esta nueva semana no detengan sus decididos pasos en nuestra romería espiritual, se conviertan en los pioneros victoriosos de una nueva era, explicando con valentía en gran valor de la Polimadhan al mundo. Ayú, por lo tanto, realmente una persona filial será filial de cada uno, porque 6,000 años aprueban. Y una persona real será 6,000 años reales. Esas son las providencias que puede aprender nosotros. ¿Por qué todo esto que aprendemos hoy? ¿Por qué mencionan a los pueblos coreanos? Epopeya pueblo leído. ¿Por qué se mencionan a la de tribu, apellido Cheongju-han? ¿Por qué hablan de abuela Cho, madre verdadera Cho? ¿Por qué? La madre verdadera tienen hoy en resultados concretos. ¿Cuáles vamos a más adelante veremos? ¿Cuáles hechos o resultados? Por eso, todos retroactivos, hasta una mujer tiene valiosa que mantienen logros grandes, hasta un pueblo quedan otro valor, no solo historia de hablan 4,000 años. No hubieran Jesucristo hace 2,000 años. Imagine aquí, Costa Rica, eran judíos, nació aquí pueblo pequeñitas. ¿Recordará ese era Jesús? Pregunta 1,000,000. En Costa Rica, después de 2,000 años. ¿Por qué hablamos Jesús? ¿Por qué hablamos Biblia? ¿Por qué hablamos historia pueblos judíos? ¿Por qué hablamos al rey David? Por Jesús. Logro de Jesús hace 2,000 años, aunque vivió 3 años de vida pública, se cambian para verla, valorizar a todos detrás. Generación tras generaciones viendo para ver. Entonces, nosotros puede hacer también. Por eso a veces bromeo para ese espíritu. ¿Cuál? Y que no, a mí muy maltratado, discriminado. ¿Por qué? ¿Por qué?
Una persona va a ir a un lugar de los tacos o de las zapatillas, de la regala pagan dinero. A mí cobran dinero para un zapato. Es muy injusto. Bien, Messi va a ir a Adidas. Pagan todos los pares de zapatos, hasta ropa. Da dinero. ¿Qué es esto? ¿Por qué no yo? Por eso yo, a veces vendedor de ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Messi sí? Da gratis todos los pares, hasta uniforme, da y hasta da dinero. ¿Cuánto dinero paga? Pregunta. Adidas. Messi. Pregunta. A mí, por eso a veces yo quito zapatillos mojados, huele feo, y pongo nuevo, voy a ir. Guárdelo, vendedor, digo, guárdelo bien ese zapatos, 2000 años valdrá pena, usted quizá tiene ese olor, pueden rematarla $1.000.000.000, nadie va a pelearlo. ¿Qué hay diferencia? Messi Messi tiene resultado, ¿cierto o no es cierto? Yo soy merenguero en la cancha, no valoran, por eso merengueros no reaccionan. ¿Entiendes? Aunque lluvian, aunque sean pegan, o quizás 3 juegos día, y ahí merenguero va. Messi creo que quizás al día 3 juegos hacen, no hacen. ¿Entiendes? Pero merenguero diferencia eso, pero no tengo resultado. Messi tienen, ¿de cuántos botas de oro tienen? ¿Qué diferencia? Único resultado. Ve. Messi ¿Qué se hablan entonces? Ese sentido puede sacar la conclusión muy sencilla. Si nosotros debemos pensarla con Holy Madhan, si depende de nuestro resultado, testimonio, realmente tiene con favorecer a Holy Madhan juntos, retroactivamente va a cambiar mi apellido. Parquero va a cambiar todos. Su mamá va a cambiar. De la parquero que hizo. Por eso adoran, por resultado de uno, natural. Entonces debemos nosotros pensarlo, determinar para que logremos resultados concretos que pueden realmente evaluar a cada uno ese tiempo. Más difícil momento, si tiene buen resultado, será más valioso, ¿no? Película, usted es quizás exitoso, un hombre exitoso del empresario. ¿Qué más le gusta? No tenían dinero y sufrían, no tenían dónde dormir, no pagaban, después quedaron millonarios. O su papá, 3 generaciones millonarios quedaban y ahí quedando millonarios. ¿Cuáles le gustan más? Películas, más de llora. ¿Sí? Dificultad, ¿no? Si tiene más pruebas difíciles momentos, se abrillan más logros. Ese sentido igual la vida de fe mismo. Por lo tanto, busquemos de esas maneras que a nosotros también unos resultados nos brillen. No solo en nuestra vida, sino retroactivamente. Bota de oro de Messi servirá al mundo espiritual. Yo no creo mucho, ¿no? Hay que pensarla por eso. Propósito individual, propósito conjunto. ¿Cuánto sirvió a la premio a la humanidad en valor? Eso se tiene que pensar en muchas cosas. En ese sentido, muchas gracias. Que la bendición de Padre, Madre Celestial y los Padre verdadero estén con todos ustedes. Muchas gracias.